Con la cultura del stopper. Así de, "Oh". ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Verdaderamente es un placer para nosotros poder contar con la invitación de ustedes. Les agradecemos mucho. Mi nombre es Dani Mazariego, soy director técnico del Centro de Rescate. El Centro de Rescate Antigua Exótica inició desde el año 2007, como bien lo decían. Nosotros somos una organización registrada ante el CONAP que se dedica directamente al tema de rescate y rehabilitación de fauna silvestre y exótica. Actualmente tenemos más de 750 animales a nuestro cargo. Dentro de ellos, por supuesto, una cantidad considerable de aves, que como sabrán, pues hay un grupo muy grande de aves que son traficadas y sacadas de su entorno natural por los traficantes para ser vendidos como mascotas ilegales dentro de Guatemala y fuera de nuestro país. Recientemente acabamos de rescatar hace poco tiempo, un día máximo, una cría de un búho que tenemos acá en el centro, que estamos acondicionando todavía. Es bastante joven, se los voy a mostrar en un momento para que lo puedan ver y pues comenzar a explicarles qué es el proceso que nosotros tenemos cuando son animales que necesitan los primeros auxilios en este caso, o la manera en que nosotros tratamos de prestarle una ayuda a un animal que lo necesite. Cabe recordar también que es bien importante que existe algo en la naturaleza bien marcado que se llama selección natural. Muchas veces muchas personas dicen, hay que tratar de salvar a todas las crías de un nido, hay que tratar de salvar a todas las a toda la camada de estos animales, pero no necesariamente en la naturaleza esos animales van a sobrevivir. Para nosotros es bien complicado, actualmente estamos cuidando bastantes animales. En la reserva tenemos una gran cantidad de aves, desde guacamayas, pasando por cojolitas, chachas o gallinas silvestres. Y pues bueno, acá les voy a mostrar que tenemos a una pequeña cría de búho que acabamos de rescatar hace poquito tiempo, acaba de venir. Estamos tratando de darle una recuperación inicial sobre su peso. Ya se le inyectó fluidos para poderlo rehidratar. Es un búho pichón, como pueden darse cuenta. Normalmente cuando uno encuentra un animal en la localidad o en algún lugar, ya sea en el patio de la casa o en un lugar en donde uno esté viajando, donde uno esté llegando a conocer parte de nuestra Guatemala en un parque nacional o simplemente en el parque de la colonia, muchas veces una de las pocas cosas que debemos de tomar en cuenta es cómo llegó ahí o si realmente sufrió un accidente ahí o fue tal vez golpeado por otros animales, por otro grupo de aves, por otra especie de animal. Y lo más importante es fijarse primeramente en el estado de conciencia del animal, porque es muy importante notar si este animal en sí está moviéndose, se está moviendo, está respirando. No necesariamente uno tiene que entrar en contacto con ellos. Algunos animales en época de reproducción se pelean y luego de la pelea, pues ellos ya retoman su camino cuando ya el ganador estratificó su territorio, su espacio para trabajar, su espacio para alimentarse, su espacio para reproducirse, y pues luego ya todo vuelve a la calma. Pero cuando nosotros vemos un ave que no se puede levantar, que tiene problemas para poderse movilizar, para emprender el vuelo nuevamente, pues eso ya es una alerta diferente a un ave que se está peleando y queda tirada un tiempo, unos momentos, queda varada y luego continúa su marcha. Muchas veces una de las lesiones más comunes en las aves son las alas. Normalmente en el centro de rescate recibimos entre 30 y 40 aves al año en la temporada de barriletes que quedan enredadas en los hilos de los barriletes trabados en los árboles. Y es complicado porque muchas veces cortan, llegan a hacer hematomas y cercenan hasta cierto punto en algunos casos las alas de los animales, y muchas veces estos animales pues ya no pueden seguir su camino, ya no pueden volar, ya no pueden seguir y necesitan una atención inmediata, en este caso que es ya sea una amputación del ala o únicamente, si no es un caso muy extremo, poder deshilar eso que tienen ellas enredadas en las alas y poder permitirles que sigan su camino. Normalmente en el centro vienen muchas aves como estas, te la voy a mostrar,
está por acá para que la puedan ver. Esto es un tucán. Es un tucán muy bonito de acá de Guatemala, es la especie guatemalteca. Este Ramphastus acaba de venir al centro y pues estamos esperando para llevarlo para la reserva, puesto que es importante que la reserva de nosotros, en el área de rehabilitación, donde rehabilitamos a los animales, está en la costa sur. Entonces, muchos de los animales entran acá y pasan por el periodo de revisión médica, la desparasitación, todo lo concerniente al tema médico. Luego ya se trasladan a la reserva. Volviendo al caso de los animales que podríamos encontrar o no, o que podríamos ayudar o no, recuérdense que tenemos un país megadiverso y podríamos encontrar distintas especies en diferentes partes de Guatemala. Y si hay personas que nos están viendo de otro país, no digamos en otros países, pero compartimos en toda la meseta desde el sur de México hasta Panamá una cantidad inmensa de aves que muchas veces algunas son endémicas de ciertas áreas que no van a ver en otros lados. Pero en general, lo más importante es verificar su estado de conciencia, verificar que el animal pueda levantarse y pueda por lo menos caminar o extender las alas. Y si no, tenemos que entrar en una forma física. Esa forma física implica que nosotros tengamos que llegar a agarrar al animal y siempre con mucho cuidado. Lo más importante es de nunca apretar de más la caja torácica del ave, porque eso puede causar lesiones muy graves y por eso nosotros debemos de tener cuidado con eso. Normalmente en el tema de los citáceos, los loros, los periquitos o las guacamayas, lo más recomendable es agarrarlas por atrás de la cabeza y por abajo de las patas. En el tema de los búhos, los halcones, es importante agarrar y sujetar primeramente las patas. Pero lo más importante aquí también es el equipo. A veces no tenemos un equipo, a veces tenemos que improvisar y a veces tenemos que usar lo que tenemos alrededor o simplemente cerca, que es lo que normalmente pasa. Entonces lo más sencillo es utilizar un trapeador o una toalla que ya no querramos utilizar mucho y poder utilizarla para sujetar a este animal. Se debe enrollar y se le hace una pequeña forma de embudo para poderlo sujetar y tener en cuenta que pues hay aves que tienen más fuerza en el pico y otros en las patas, pero luego de esto nosotros podemos hacer un examen muy sencillo. Ese examen muy sencillo radica en venir y extender un poquito las alas de los animales para poder notar si hay alguna fractura o algún golpe que estos animales hayan recibido recientemente. Lamentablemente en Guatemala, en nuestro país, hay una cultura sobre la cacería muy mala. Muchos de los animales también que vienen al centro vienen con golpes o con heridas provocadas por los balines de las armas de fuego y que también hay animales, en el caso, como les mencionaba anteriormente, de los que sufren, se enrollan en los árboles, es muy complejo, porque muchas veces pasan un día completo colgando y muchas personas a veces ni tienen la intención de bajarlas más que disparándoles, lastimándolas o simplemente dejándolas a su suerte. Otro factor muy importante al momento de que nosotros estemos interactuando físicamente con estos animales, que por supuesto la parte física del manejo debe ser lo último que nosotros tendríamos que hacer, porque obviamente en la naturaleza pues hay animales que continúan su marcha y hay otros animales que ya no lo pueden hacer si nosotros estamos prestando pues un apoyo, una ayuda, tratando de hacer lo más posible por un animalito que es por supuesto algo muy loable, muy bonito, muy interesante también, que ya se ha cambiado mucha mentalidad en nuestro país y en otros países también, es venir y tratar de verificar el peso del animal. No lo vamos a pesar porque a veces es difícil, pero lo que tenemos que hacer es tocar la quilla. La quilla es el hueso que tenemos en el esternón, que en las aves es muy prominente cuando están ya sea desnutridas o deshidratadas, se puede notar muy fácilmente. También podemos ver en los ojos, el área de los ojos y de la pupila en las aves es muy práctico de ver cuando están deshidratadas porque la pupila se empieza a poner como vidriosa en una forma más opaca. Entonces, eso es un signo de deshidratación. Algo de lo que nosotros podemos ofrecer inmediatamente a un ave que necesite de nuestra asistencia es agua con miel o agua con azúcar. En pequeñas cantidades, con una cucharita o una pequeña jeringa, nosotros podemos ofrecer y tratar de ver si el ave puede aceptar eso que nosotros estamos haciendo. Eso les ayuda muchísimo
Eso les puede ayudar a recuperar energía porque es glucosa y también eso les puede ayudar a rehidratarse. Obviamente, cuando se trabaja con un médico veterinario, pues lo más fácil es hacer esto. Lo más complejo viene con el tema de la hidratación subcutánea, que muchas aves se les tiene que inyectar subcutánea, debajo de la piel, el medicamento o las sales y los fluidos para poderla rehidratar. También es bien importante recordar que muchas veces las aves migratorias tienden a detenerse en ciertos lugares específicos de nuestro país para descansar o alimento. No necesariamente quiere decir que estén en nuestra casa o estén en nuestra colonia o estén cerca de los chalets del puerto de San José o en otra zona del altiplano o en otra zona del Atlántico de Guatemala porque ellas quieran estar ahí, sino que realmente están teniendo un momento en el descanso durante su periodo de migración, que eso es algo que muchas veces también las personas no respetan. Y muchas veces han tratado de hacer un bien en sujetar, agarrar al animal, pero no necesariamente es eso, que necesite ser sujeto, ser consternado, porque decir, es que este animal se quedó aquí, ya no vi qué pasó, ya no voló, sino que muchas veces los animales frenan su migración porque se detienen a alimentarse, a recuperarse, y muchas veces también porque caen enredados en los hilos de los barriletes que están en los árboles, que eso ha sido un tema muy controversial en nuestro país, primeramente porque es algo que es cultural, es algo bastante grande el tema de hablar sobre los barriletes, pero también últimamente ha hecho mucho daño, y ha hecho mucho daño por la irresponsabilidad de muchas personas que también saben las épocas de migración de algunas especies y con hilos pueden hacer trampas en los árboles o simplemente tirar los hilos a los árboles para poder lograr hacer una captura de alguno de los especímenes. Es bastante complicado, pero es algo que se debe tomar en cuenta, es algo que se debe de pensar, porque no necesariamente pasa porque un ave llegó a nuestro lugar o un ave llegó a nuestra casa o a un edificio. Ha pasado que en la capital nos han llamado por aves que han llegado y se han topado en edificios con ventanales muy grandes y prácticamente se han quebrado un ala y se han fracturado una pata y no necesariamente son animales que se puedan volver a liberar. Ese es un problema muy grande para los centros de rescate acá en Guatemala. Muy importante recordarles a todos que cuando un animal sufre una fractura, recuperar un animal de una fractura es muy complejo y es bastante complicado. ¿Por qué razón? Porque los materiales médico-veterinarios son bastante elevados en el precio y porque muchas veces ese tipo de fracturas ya no sanan como deberían de sanar y los animales quedan confinados a cautiverio durante el resto de su vida. Y eso nos ha pasado a nosotros en algunos casos. Hemos tenido acá en Antigua aves que llegaron y estaban pasando en alguna casa de 2 niveles con un ventanal muy grande, se toparon en el ventanal y se fracturaron el ala. Entonces, básicamente eso es algo que sucede bastante común, pero es algo que no podemos nosotros contener ni detener porque está intrínsecamente relacionado con el crecimiento poblacional de nuestro país. También algo interesante con lo de las aves que nos ha tocado a nosotros pasar es que muchas personas que reciben o tienen la tendencia de rescatar aves, porque así nosotros somos pseudo rescatistas, cuando las personas en grupos de redes sociales mencionan el tema de un ave en una casa o en una colonia o en un parque conocido, muchas personas asisten y pues obviamente esto no es permitido si no se tiene una licencia y pues esas aves resultan siendo producto de tráfico también y resultan en una cadena de tráfico de personas que dicen hacer un bien rescatando a un ave para luego pues darla en adopción a otras personas que no necesariamente estén actuando con el marco legal que tenemos en Guatemala. Entonces, por ahí es algo que nosotros hemos hecho mucho énfasis también, pero generalmente lo más sencillo, como les repetía, es venir, observar el comportamiento del animal. Muchas veces muchos animales tienden a quedarse quietos cuando se sienten amenazados. En el caso de los conejos, también hay una ave muy conocida en Guatemala que le dicen tapacaminos, que se tiende a quedar quieto durante un tiempo y hasta cuando siente una presencia
animales, en el caso, por ejemplo, de los loros, que nosotros hemos recibido loros que han venido muy, muy mal, pero en este caso, en el área de acá de Antigua Guatemala, hemos recibido muchos chocollos, que son los que se conocen normalmente, y también pericos de frente blanca, que normalmente vienen viajando por este sector, y una de las cosas que ha provocado mucho problema es que ya no tienen alimento. Muchas veces quedan varados en algunas localidades del país, primero porque ya no tienen fuerza, a consecuencia de la falta de alimento. Y la falta de alimento es provocada por la deforestación, y muchas veces tienen que llegar cerca de casas para poder venir y tener una forma de alimentarse. Y exactamente esto que estaban comentando acerca de los gatos ferales ha sido importantísimo. Porque realmente con el tema de los gatos se nos ha complicado mucho a nosotros, porque nos han dicho, mire, un gato acaba de traer un pajarito a mi casa, ¿qué puedo hacer? No es que el gato haya llevado un pajarito, ese gato cazó ese animal y muchas veces no tiene una forma de recuperarse. Perdón, primeramente, porque ese animal salió a comer. Segundamente, la irresponsabilidad de los dueños de no tener un control sobre sus mascotas, y eso ha provocado mucho problema. Hemos recibido animales mordidos por gatos. Cuando tengamos estas experiencias o cuando tengamos el momento de tener que pasar por esto, cuando tenemos aves que han sido atacadas por animales como los gatos en particular, es muy difícil sacarlas adelante. Muy difícil por el tipo de lesión que provocan los gatos en el cuerpo de los animales. Y las aves son animales muy delicados, como ustedes saben, y cuando los gatos cazan tienden a hacer heridas fatales, porque ellos cuando muerden muchas veces perforan los pulmones, perforan el pecho y llegan hasta el corazón, o simplemente perforan el abdomen, y el sangrado interno es muy complejo para detener en un ave, principalmente si son aves muy pequeñas. Todo es un círculo. Bien hablábamos con los representantes de este gran proyecto que están haciendo el día de hoy, que nosotros nos sentimos muy agradecidos que nos han invitado. Todo radica en la conciencia, en cómo nosotros nos culturizamos unos a otros y cómo nosotros compartimos esa cultura con el resto de personas. Porque muchas veces en una casa podemos estar tratando de salvar un ave y a la par les están dando bocado. En una casa podemos estar tratando de salvar o de dejar alimento para colibríes, pero en la otra casa de la par o el vecino de dos casas suelta a los gatos en la noche porque no los quiere tener cuidado y van a hacer despelotes. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener mucho cuidado también, porque las lesiones provocadas por la cacería y también por el intento de cacería de algunas especies, que en el caso de los gatos ferales o los gatos que irresponsablemente dejan fuera, son heridas fatales. Y eso es algo que no podemos controlar. Cuando nos toque este caso, recuerden que es muy difícil, a menos de que nosotros veamos una verdadera oportunidad de que el animal pueda estar consciente, pero regularmente cuando los gatos muerden, intentan cazar a otra especie, tienen un éxito muy alto. Por lo menos tienen un 7 de cada 10 que esa presa la logran cazar. Entonces es muy complicado poderlos sacar adelante de este tipo de situaciones, primeramente porque son animales que están especializados en esto. Los felinos son grandes cazadores. Ahora bien, existen algunas aves, en el caso de lo que nosotros nos ha tocado como centro de rescate, que les voy a mostrar ahorita. Recientemente en Guatemala empezó la ley de bienestar animal, y pues al centro de rescate nos vinieron a dejar estas palomitas porque nadie las quería. Y es algo bastante interesante porque nadie las quería, porque como son palomitas, son animales que no necesariamente están en un apéndice de protección, y dijeron, bueno, vamos a llevarlas al centro de rescate. Muchas de ellas venían con piojillo, que recuérdense que es algo que se puede regar y esparcir de una gran manera. Muchas personas que tienen aves como mascotas también tienden a hacer estos actos de venir y encontrar un ave
perdón, tratar de rescatarla, tratar de hacer algo por esa ave, y no necesariamente es lo mejor. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros utilizamos el término de rescate, muchas veces existen dos errores muy importantes. Uno de ellos es que muchos de los animales silvestres son vectores para enfermedades hacia otros animales. Y la otra es que muchas veces en el término del rescate, cuando nosotros intentamos hacer una maniobra de rescate, de extraer un animal del espacio físico en donde está, los primeros auxilios más sencillos serían verificar que su conciencia, verificar algún tipo de lesión en las alas o en las patas, y luego pues ofrecer agua con azúcar o agua con miel para poderlo recuperar. No tenemos mucho por hacer, ya que requiere cuidados especializados, y esto únicamente lo puede realizar pues un médico veterinario. Nosotros aquí en el Centro de Rescate pues trabajamos de esta forma, primeramente pues porque nosotros somos manejadores de vida silvestre, y la otra es porque obviamente le tenemos entrenamiento con los médicos veterinarios que nos apoyan, pero inicialmente lo más recomendable siempre va a ser verificar al animal, verificar su estado de conciencia, verificar que el animal no tenga alguna lesión visible, ofrecer el tipo en este caso de agua con azúcar, y posterior a esto, pues tratar de que el animal, ya sea que pueda retomar el vuelo en el lugar similar, parecido o exacto donde lo encontramos, y monitoreándolo para ver si el animal puede elevar nuevamente el vuelo y continuar con su vida normal. De lo contrario, será un animal que tendrá que ser trasladado a un médico veterinario, o en este caso a nuestras autoridades del CONAP, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que es nuestra máxima autoridad, los que velan, regulan y verifican el tema de la legalidad en el transporte, tenencia y obtención de los animales, y así nosotros poder cumplir con los protocolos que hay en Guatemala. Los protocolos de Guatemala son bastante sencillos, son dos únicamente. Encontramos un animal silvestre, sea el que sea, llamamos a la Dirección de Protección a la Naturaleza, que es DIPRON, o llamamos al CONAP. En este caso, el tercero y el más nuevo es los centros de rescate. Llaman a los centros de rescate y se coordina a través de nuestras organizaciones el poder llegar, rescatar a los animales, reubicarlos, y no necesariamente rescatarlos, llegar, atenderlos en el lugar si es posible, y de lo contrario, pues llegar a moverlos hacia el centro de rescate, donde el médico veterinario se va a encargar de proporcionarles los cuidados y la atención que necesitan. Otra cosa interesante sobre esto también es que muchas veces pueden notar que muchos animales están viajando grandes distancias, se detienen a alimentarse y luego se quedan durante mucho tiempo en una zona. Eso es debido a la necesidad de alimento que muchas especies tienen, y muchas personas ahí es donde muchas veces incurren en el error común de decir, ya no se fueron, de plano ya les pasó algo, se cansaron o ya no se quisieron ir. No necesariamente es eso. Muchas veces se están recuperando energía para poder continuar las travesías, que tampoco son travesías de 50 kilómetros, y luego pues continuar con el vuelo que ellos necesitan. Normalmente para nuestro país es muy complejo porque casi nadie le pone atención al tema de qué hacer cuando un ave pequeña está o cae o está cerca de nuestra propiedad, o nosotros tenemos la situación de que llega y la encontramos en donde podríamos nosotros decir, está en mi jardín, voy a avisarle a tal persona, voy a avisarle a las autoridades, y no llegan. Algo muy interesante con esto es que muchas veces no se presentan, y muchas personas se desaniman porque de igual manera tratan de hacer un bien y resultan sin una respuesta. Yo con mucho gusto les doy los números de teléfono, no tengan pena. El 1547 es el número del Consejo Nacional de Áreas Protegidas a nivel nacional. El 1547 es de CONAP. Posterior, pues yo les voy a proporcionar el número de DIPRONA, y ahí poder contactarlos a ellos, que son los especialistas de la División de Protección a la Naturaleza de la Policía. Pero generalmente cualquier denuncia, cualquier situación que ustedes observen, tengan, lo pueden hacer a través del 1547 con el CONAP,
Y por supuesto, si ellos no llegan a responder, nos pueden escribir a nosotros como Centro de Rescate también, que nosotros con todo el gusto del mundo les vamos a poder apoyar y compartir lo que nosotros tenemos, o en este caso orientarlos en alguna cuestión que ustedes necesiten, y también asimismo ayudarlos en la reubicación o rehabilitación de las especies que necesiten de nuestra ayuda. Como organización estamos comprometidos con la vida silvestre de nuestro país, cumpliendo por supuesto los protocolos de manejo y utilización de herramientas aprobadas por el CONAP para nuestro país. Otra cosa que nosotros queríamos mencionar, que me hicieron recalcarlo cuando nosotros comentamos esto, es la dieta. Muchas veces cuando nosotros queremos ayudar a un ave y les decimos a otras personas, ay, es que estos comen agua con masita o comen masita con concentrado de engorde de pollo, y hay personas que han rescatado loros o chocollos que caen acá en Antigua Guatemala o que han sido víctimas de los hilos en los árboles, y resulta que la dieta más fácil es el pan con café, el pan con galletas, y las personas lo vuelven una broma. Dicen, sí, es que hay que darles pan con café porque esa es la dieta que nosotros les damos, cuando verdaderamente no es la dieta aconsejable. Es mejor preguntar, y es algo que nosotros platicábamos muy bien con parte del grupo del organizador de estas increíbles charlas, es que no es malo preguntar. Yo no sé todo sobre todo, y estoy seguro que todos los días estoy aprendiendo algo, porque el valor del aprendizaje para nosotros son vidas que se salvan. La dieta es muy importante. Por querer hacer un bien, yo no puedo venir y decirle voy a hacer masa a este pajarito y se la voy a dar. Yo no voy a hacer pan con café y se lo voy a dar a este animal, porque estamos haciéndole un daño. Si no sabemos exactamente la dieta, es mejor consultar con los expertos, y estoy seguro que en el grupo ustedes conocen a las expertas y expertos en materia de identificación de aves, que les pueden decir, darle un pan con café no es la solución para salvarle la vida a este animal. Darle bolas de masa con concentrado en engorde de pollo no va a ser la solución práctica para que este animal continúe con su vuelo, continúe con su migración o simplemente regrese a su vida diaria. Es muy importante eso, porque muchas veces podríamos provocar un mal por querer hacer un bien, y eso es algo que no podemos dejar que pase, primeramente porque muchos de los animales no van a encontrar esa dieta en un árbol, no van a encontrar panes con café en una rama de un árbol. Pero recuérdense que muchas veces cuando vemos, por ejemplo, las famosas tortolitas que llegan a nuestro jardín a buscar insectitos o pequeñas semillas en donde nosotros estamos, si en algún momento, por ejemplo, como ustedes saben, hay personas que les gusta traer a los colibríes, les dejan los bebederos con agua y azúcar y venden algunas fórmulas ya preparadas para poder atraer a los colibríes que pues, son de color rojo, son amarillas, y eso pues les atrae mucho a estos animalitos. Ahí hay un comedero. Obviamente la idea no es interactuar con la fauna silvestre, porque por algo es una fauna silvestre. La idea es, si se les quiere proporcionar alimento o una zona de alimento segura, pues obviamente tienen un espacio para poderlo hacer, y que pues obviamente hay personas que tienen suficiente espacio o en su propiedad tienen la suerte de que los visitan pequeñas aves, que algo interesante de esto es que la clasificación de la dieta de las aves en muchos de los casos está basada por la forma anatómica del pico. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta también. No porque nos esté llegando a visitar un ave le vamos a poner alpiste, por ejemplo, porque tal vez no es alpiste lo que está llegando a buscar. Tal vez son moscas las que está cazando en las cercanías de nuestra propiedad. Si es un ave, por ejemplo, que llega y nosotros vemos que tenemos canarios y llega a comer alpiste, pues ya sabemos que ese sí está llegando a comer alpiste. Entonces, la investigación es importante, y por eso les decía que una de las formas más prácticas que nosotros siempre hemos considerado es poder preguntar y asesorarse de las personas que tienen más experiencia. En el caso de nosotros como Centro de Rescate, pues tenemos un estándar de dietas que tenemos que cumplir para las especies que recibimos, pero en el caso de las personas que en su casa quieren hacer un bien y decir, bueno, yo voy a dejar un comedero acá para que lleguen los colibríes, voy a dejar acá un poco de comida por si pasan las tortolitas, les voy a dejar maicillo ahí en un espacio, pues están haciendo un bien media vez. No hagamos una interacción física con los animales, porque entonces estamos interrumpiendo un ciclo natural, y los ciclos naturales pues pueden ser controversiales en todos los casos, y muchas veces, por eso les decía, muchas personas dicen hay que salvar esta ave aunque la hayan botado del nido el otro pichón.
Pero en la naturaleza, si no hubiera esa persona que tuviera ese sentimiento de poderla salvar, ese pichón sería alimento o sería presa de otro animal, porque así es la naturaleza. Nosotros tratamos de salvar la mayoría de vidas que podamos, y yo sé que muchos de ustedes comparten eso, ese sentimiento de poder tratar de hacer lo posible por ayudar a un animal que lo necesita, y entonces son las directrices más fáciles que nosotros podemos contar con ustedes, por ejemplo, comentárselas a ustedes. Les voy a mostrar otro caso de lo que nosotros tenemos acá en el centro de rescate. Acá tenemos unos cocotilos. Nos han traído cocotilos, primeramente, porque cuando se decomisaron, nadie sabía que los cocotilos no estaban en una cuestión de apéndices de protección, ni tampoco es que los cocotilos estaban libres para la venta en nuestro país. Lamentablemente, en muchas oportunidades sucede, terminan aquí con nosotros estos animales, y pues nosotros les damos un cuidado lo más acorde que se pueda, pero no podemos igualar a la naturaleza. Recuérdense que hay algo bien interesante y muy importante de recordar, que no podemos emular a la naturaleza. La naturaleza es sabia, la naturaleza es perfecta, y nosotros solo somos parte de ese gran grupo de organismos vivos en el planeta que trata de coexistir con los demás, y nuestra responsabilidad primaria es tratar de hacer lo mejor por un animal, y tratar de hacer lo mejor por un animal no necesariamente es venir, agarrarlo y meterlo en una jaula, sino que muchas veces es alimentarlo o únicamente darle una atención primaria para que este animal pueda continuar con su paso, con su migración, con su proceso de reproducción, y que muchas veces muchas aves también se están peleando por territorio, por alimento, y recuérdense que es otra cosa. Si nosotros tenemos una fuente de alimento constante para aves, para cualquier animal, esos animales van a estar llegando y eventualmente van a haber competencias por alimento. Entonces, todo eso debe ser un panorama amplio, porque no podemos nosotros decir solo a unos o solo a aquellos. Eventualmente van a llegar otros animales, otras especies, y van a haber problemas, y ahí posiblemente vayan a haber los resultados de las peleas de los animales por territorio o por alimentación. Entonces es algo que se debe tomar en cuenta. Para nosotros es parte de, porque tratamos de evitar este tema en general a grandes rasgos, porque sabemos que es importante para muchas personas el venir y tratar de hacer algo por los animales que estamos pues recibiendo, viendo o tratando de salvar de alguna eventualidad en nuestra casa o en nuestros espacios de trabajo, porque muchas veces sucede en los espacios de trabajo también. Algunas aves pueden alimentarse de concentrado para perro, no es lo más aconsejable porque tienen un nivel alto de proteína animal, pero en el caso, por ejemplo, de los tucanes, se sabe que de enriquecimiento en algunos lados, en algunos zoológicos, en algunas colecciones y en algunos centros de rescate también de otros países del mundo, se les da pequeñas cantidades de concentrado para perro, pero esa proteína es un poquito más fácil de conseguirla dependiendo de la especie a través de una dieta alterna. En el caso de los tucanes que nosotros tenemos en el centro de rescate, se alimentan de pequeños roedores y huevos de otros animales. Les damos huevos de codornices y le damos huevos duros de gallina, y en algunos casos ratones que nosotros reproducimos acá, que son sacrificados, pues obviamente con toda la situación del bienestar de los animales, sin maltrato y sin crueldad animal, que sirven para alimentar a este tipo de aves. O como les mostré anteriormente, el búho que acababa de venir, que fue un animal que, como les comentaba, tenía deshidratación, venía bajo de peso, y pues estamos nosotros ya para pesarlo en el día número 3 desde su llegada. Hoy es el día número 2 desde que vino, para poder ver si ahí está avanzando el rendimiento del alimento que nosotros estamos utilizando para eso. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, Dani, habían, gracias por tu exposición. Por aquí teníamos otras preguntas que se habían quedado. ¿Qué debo hacer? Dice, ¿qué debo hacer en el caso que encuentre un polluelo de chorlo, tardío, patos o gansos? Y está un poco relacionada con otra pregunta que mencionaban. A veces me encuentro pichones de coronaditos y los trato de ayudar, pero
creo que no siempre lo he hecho muy bien porque se me han muerto. ¿Cuál sería una forma adecuada? Bueno, en el caso de los coronaditos, ustedes saben que son aves que les fascina pelearse por territorio, son aves que las podemos ver peleándose por pequeñas partes de comida, hasta por migas de pan que nosotros dejemos o que la basura se haya quedado en algún sector de nuestras viviendas. En el caso de estas aves tan pequeñas, recuérdense que muchas veces cuando nosotros intentamos interactuar con ellas, el tema del manejo físico es algo que deben de tener en cuenta, que era lo que les comentábamos anteriormente. Muchas veces en la forma como nosotros sujetamos a un ave, si es así, si es así, o si es alrededor de las alas hacia la cabeza, influye mucho también en otras lesiones que nosotros no es que lo querramos hacer voluntariamente, pero sucede que a veces por intentar agarrar a un animal que se está moviendo de un lado para otro en un jardín, nosotros cometemos alguna situación que eventualmente pueda resultar en una lesión. Pero una dieta muy sencilla para poderle dar a los coronaditos, pues es el alpiste, ya lo saben, pero algo muy bueno para ellos que recientemente se ha estado utilizando en el centro para otras aves también de menor tamaño, es la planta del alpiste. No el alpiste como semilla, sino la planta del alpiste, porque eso les permite a ellos también ingerir nutrientes, ingerir material vegetal que es importante para ellos, para su estómago principalmente, y no el hecho de venir y decir, ay, yo le voy a dar, tengo maseca, voy a hacer unas bolitas de masa y le voy a dar agua de maseca. Ese es uno de los errores más comunes. Normalmente tenemos que pensar a forma tradicional. Si este animal está llegando a mi casa porque se está comiendo las semillas, entonces esas semillas seguramente son las que esos animales están alimentando porque les gustan. No es que nosotros tengamos que venir y cambiarle la dieta o venir y ponernos en el plan de, ay, voy a conseguir semillas importadas de otro país. No, es más basarnos a lo que tenemos alrededor, ver, observar, y pues las personas que se especializan en esto pues son los biólogos, ¿verdad? En este caso pueden consultarlo con los biólogos que están en el grupo porque ellos saben perfectamente el comportamiento de las especies y la guía que les van a dar en el caso de encontrar un pichón no va a ser necesariamente porque el pichón esté golpeado, sino que necesariamente puede ser que el pichón se cayó por intentar volar. Ya lo que les decía, hay muchas cosas que cuesta en la naturaleza que tengan un freno, como en el caso de que hay dos pichones en un nido y de repente el más grande saca al más pequeño del nido, porque así es en muchas especies. Pero lo más sencillo es venir, tratar de encontrarlo. Si los papás están cerca, encontrar una ramita, encontrar un pequeño nido o hacer un pequeño nido improvisado con tusa, con un pedazo de ropa viejita, dejarlo en una rama porque los papás eventualmente lo van a buscar, y si vemos a los papás cerca, es que los papás están preocupados por esa cría, van a buscarlo, van a tratar de llegar con esa ave y van a tratar de alimentarlo. Entonces nosotros no tenemos ni siquiera que preocuparnos por comida, porque los padres están ahí, los padres están buscando a su cría. Y eso es algo importante, observar el medio para que si vemos a los padres cerca, nosotros solo tenemos que elevar esa cría a una altura segura donde los padres puedan llegar con él y seguramente lo van a seguir alimentando. Excelente información, Dani. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Alguien consulta aquí si Antigua Exotics tiene alguna extensión en municipios de Sololá, porque a veces se encuentran aves y es difícil contactar con alguna entidad para su rescate. ¿Qué recomiendas? Bueno, el centro de rescate trabaja a nivel nacional. Tenemos una sede en Escuintla y en Antigua Guatemala. Trabajamos a nivel nacional y siempre nos apoyamos en las autoridades, que era lo que les decía, muchas veces para poder llegar a lugares bastante alejados, pues tenemos que apoyarnos en las autoridades, en este caso DIPRONA y también el CONAP. Yo les voy a compartir también el número de DIPRONA Central para las personas que puedan llegar a necesitar el apoyo de las autoridades, porque obviamente no es lo mismo decir vamos a lidiar con dos coronaditos a decir cayó una tucaneta o cayó un tucán o cayó un loro cabeza amarilla en mi casa, ¿verdad? Que eso es algo bien importante. Me complace mucho y me llena de mucha satisfacción que toda la temática de la organización está también al respeto a la vida de los animales en libertad, y verdaderamente nosotros felicitamos al comité organizador por eso, porque la conciencia a nivel de las personas es lo que necesitamos para reducir el tráfico y reducir que las personas crean que un animal, porque cayó en la casa de X persona y me lo regalaron, se convierte en mi mascota, ¿no? Gracias. Aquí preguntan,
¿cómo debería, bueno, ya mencionaste algo en relación a los a los aves heridas por perros o gatos, pero ¿tendrías alguna recomendación adicional a esto y también a cómo proceder cuando un ave choca con una ventana? Sí, cuando son heridas provocadas por el intento de cacería de un gato o por un perro, recuérdense que son heridas, no digamos un perro. Un gato tiene mucha fuerza en la boca y en las garras también, pero un perro tiene 5, 6 o hasta 10 veces más fuerza. Cuando un ave es presa de un perro o de un gato, es muy difícil salvarla. Muchas veces sí se puede, pero eso corresponde directamente al trabajo de evaluación ya más especializada, incluyendo rayos X, incluyendo otro tipo de exámenes que los tendría que realizar un médico veterinario. Muchas veces podemos determinar algunas fracturas solo con ver la postura de los animales. Ustedes saben que al momento de ya, como muchos de ustedes están familiarizados con ciertos grupos de aves, saben perfectamente la postura del parado, cómo perchan en el caso de algunos, o cómo vuelan, ya pueden darse cuenta en eso. Y al darse cuenta de eso, pues obviamente lo que necesitan es una intervención profesional, porque el tema de los primeros auxilios funciona en general, tanto para animales como para humanos. La atención prehospitalaria se basa en estabilizar al paciente para poder brindarle trabajo especializado en un centro asistencial en el caso de humanos y en una clínica de un médico veterinario en el caso de los animales. Pero en algunos lugares de nuestro país, lamentablemente, el acceso a un médico veterinario todavía es muy complicado. Entonces, se coordina a través de las organizaciones como el DIPRONA, que trabaja a nivel nacional también, y el CONAP, que sería el ente encargado de ellos poder coordinar el traslado a los centros de rescate para que nosotros acá con nuestros médicos veterinarios iniciáramos un trabajo de rescate o de operación o de cirugía para poder rehabilitar a este animal. Gracias. Aquí haciendo un comentario de algo que sucede en nuestro país y es que en el área rural, incluso también en áreas cercanas a la ciudad, el uso de las ondas es algo cultural, que es un arma, ¿verdad? Algunas comunidades lo producen como un souvenir. ¿Tú crees que sería posible legislar para prohibirlas? Es un tema bastante complejo, bastante delicado, porque recuérdense que Guatemala tiene una ley de armas y municiones en la que está estandarizado y estipulado desde lo más básico, que es un arma blanca, que para el porte diario no tiene que tener más de 10 centímetros de largo. Y luego ya están los cuchillos de campaña, por ejemplo, los cuchillos bélicos, que son las bayonetas. Entonces, la honda se considera como algo tradicional y artesanal. No está regulado como un arma. La honda no está regulada como un arma, aunque en legislaciones de otros países como Estados Unidos y Canadá sí, para nuestro país no está legislada como un arma. Y verdaderamente el tema de las ondas es muy complicado porque muchas veces son las que producen una gran cantidad de muertes, porque nuestra cultura en el interior y en algunos sectores del interior de Guatemala es agarrar una onda, ir a probar pulso y ver quién mata más coronaditos, o ver quién mata una tortolita, o ver quién mata una ardilla, o si miro un loro parado en un árbol, a ver quién se baja al loro para ver si arriba en el nido hay huevos. Entonces, es bien complicado, debería legislarse, pero recuérdense que también tenemos la ley de cacería. La cacería en Guatemala no está completamente regulada y es un tema bien delicado porque pues hay cacería libre para la cacería de subsistencia y tenemos una cacería no regulada correctamente que permite a una persona cazar 2 venados en la misma temporada y anotarlo en una libreta de forma consciente y decir eso cacé cuando pudo haber matado 5. Entonces, debe regularse, pero deben de haber cambios también desde la entidad que regula este tipo de acciones en el caso del CONAP. Gracias. Comenta alguien aquí, ¿qué debo hacer si en una reserva donde hay nidos o pichones las personas vuelan drones? Bueno, de hecho, recuérdense que en el SIGAP, que es el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, que también está el CONAP dentro de es el ente que maneja esta situación, también existe el IDAE, que es la parte del gobierno que ve el tema arqueológico y de todas las partes de las reliquias y las excavaciones arqueológicas. Para volar un dron dentro de áreas protegidas se necesita un permiso. Y muchas de las áreas protegidas de nuestro país, coincidentemente, cuentan con el aval del IDAE para poder volar drones dentro del área protegida.
no en todo, pero sí en una gran parte del área protegida. Entonces, el tema es bien complejo porque recuérdense que el tema de tener un permiso para volar un dron dentro de un parque nacional o un área protegida recurre a pagar un permiso. Ese permiso no es una entrada, por ejemplo, no es el valor de una entrada, es un permiso caro, pero es un permiso que también ayuda a financiar los proyectos no solo de conservación de las partes arqueológicas, sino también de protección del medio ambiente, que debería de ser así, aunque desconozco si se hace el planteamiento de esa forma, pero muchos de los parques nacionales lamentablemente tienen permitido volar drones. Ustedes recordarán que en los últimos años hubo una polémica porque estuvieron volando un dron cerca de un nido en el área de Tikal y muchas personas estuvieron en contra de esto y muchas personas dijeron, ok, yo tengo un papel firmado donde dice que lo puedo hacer. No es mi culpa que el ave haya llegado a hacer el nido en este momento donde estoy volando el dron. Entonces, es un tema bien difícil, pero preferentemente por conciencia les digo, yo sé que muchos de los que están viendo esto saben perfectamente que no irían voluntariamente a volar un dron a una reserva. ¿Por qué? Porque existe esa conciencia y ese nivel de empatía hacia no llegar a interrumpir un proceso natural. Entonces, por eso es que sé que muchos de ustedes no lo harían y sé que por eso muchos de ustedes se molestarán en decir, pero ¿por qué dan permisos? Pero porque también ese permiso le genera recursos a las entidades del gobierno y que recuérdense, la ciencia en Guatemala no es apoyada. Lamentablemente la ciencia en Guatemala no es un tema prioritario. Entonces, la ciencia tiene que obtener recursos muchas veces de otras líneas, no necesariamente de un financiamiento nacional. Entonces, es de un tema delicado, pero sí les digo verdaderamente, se hace en algunos lugares con permisos y otras personas pues lo hacen así, como decimos aquí en Guatemala, a lo rajatabla, pero tristemente el control dentro de los parques también influye mucho y que no todos los parques tienen la cantidad de personal necesaria. ¿Verdad? Es parte de todos los que estamos trabajando en ambiente, promover la concientización para el uso responsable de este tipo de equipos. Aquí hay un par de preguntas sobre Antigua Exotics. Nosotros ya compartimos aquí en el grupo, en el chat, el contacto. También los pueden encontrar en Facebook. Están preguntando los contactos con Antigua Exotic. Y también preguntan si ustedes dan charlas en colegios. Sí, de hecho, para contactarnos, pues está nuestra página de internet, nuestras redes sociales, que aparecemos como Antigua Exotic en Facebook e Instagram. Nuestro número de teléfono también se los puedo proporcionar, es 7888-7106. Tratamos de dar charlas educativas que sean realmente informativas para personal de colegios o niños o estudiantes. Es un tema complejo ahorita por la situación que estamos viviendo por el COVID. Recuérdense que muchas personas que no tienen mucha formación o conocimiento científico han hecho alusión a que los animales pueden transmitir más rápido el COVID que una persona a otra persona. Entonces, se ha limitado mucho el tema del trabajo con instituciones educativas, pero sí lo hacemos. De hecho, sí se ha hecho, sí se hacía anteriormente y pues nosotros estamos esperando el momento para poder llegar a instituciones educativas a hacer ese cambio, porque el cambio lo hacemos con animales que no son liberables, damos explicaciones de los mismos y también damos una pequeña interacción con grupos de animales que sabemos que son animales que no van a liberarse, que no son de Guatemala y que no fomentan el tráfico de especies nativas.